Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el capítulo 4 del libro de texto, que es flexión. Entonces vamos a ver los conceptos básicos de flexión. Vamos a primero vamos a salir de aquí. ¿Y qué se me hizo? Ah, sí, aquí está. Entonces, ¿estoy grabando? Sí, estoy grabando. Entonces vamos a compartir aquí. Flexión, flexión. Ok, vamos a ver entonces lo que es el concepto de flexión. Entonces vamos a ver lo que es el capítulo 4 que tiene que ver con flexión pura. Vamos a ver estos temitas, la flexión pura, ¿qué es? ¿Verdad? ¿Cómo es que se genera? Los tipos de carga que tenemos en una viga, los tipos de carga y vamos a repasar rápidamente los tipos de apoyo también. Vamos a ver flexión pura en elementos simétricos, la deformación en una viga debido a flexión, los esfuerzos y deformaciones en una viga, aunque en este curso nos vamos a enfocar más en esfuerzos, los esfuerzos que se generan en una viga sometida a flexión pura. Las deformaciones las vamos a ver rápidamente, pero deformaciones se evalúan en sólidos 2. Vamos a ver la deformación en una sección transversal. Y por último vamos a ver lo que es carga axial excéntrica, ¿verdad? Pero con un solo plano de simetría. Y vamos a hacer un ejemplito. Entonces, por lo menos tratemos de ver lo que es flexión pura, los tipos de carga, ¿verdad? Y la flexión en elementos simétricos. Ok, ¿cuándo es que tenemos flexión pura? ¿O qué es lo que se denomina flexión pura? Esto lo vamos a explicar con un ejemplo. Vamos a suponer que tengo una viga, ¿verdad? Es una viga con un apoyo C, ¿verdad? Y un apoyo D. Y la viga tiene cargas aplicadas en los extremos A y B. Estas cargas, tal y como lo habíamos visto en mecánica 1, provocan o generan a lo largo de la viga fuerzas cortantes. Y esas fuerzas cortantes generan en la viga momentos flectores. Entonces, esta partecita de acá de dibujar los diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores, es conveniente que los repasen. Hay que retomar ese tema, porque para poder diseñar una viga, nosotros tenemos que determinar cuál es el momento flector máximo absoluto. O sea, cuando hablo de máximo absoluto, es porque yo puedo tener un flector positivo o un flector negativo. No importa si es positivo o es negativo, me va a generar flexión. Y esa flexión me va a generar esfuerzos. Entonces vamos a trabajar con el esfuerzo máximo. Y el esfuerzo máximo va a estar relacionado con la flexión máxima. No importa si es negativa o positiva. Ok. A manera de repaso, ¿verdad? Bueno, aquí el ejemplo está muy sencillo porque es una viga que es muy simétrica. Entonces veo que yo tengo dos cargas distribuidas uniformemente y dos apoyos que están exactamente distribuidos uniformemente. Entonces los apoyos tienen la misma magnitud. ¿Ok? Entonces, en el punto A, para dibujar los cortantes, yo bajaría 80. Del punto A al punto C voy constante. Al llegar al punto C subo. ¿Por qué subo? Porque la reacción en C es de 180. ¿Ok? Del punto C al punto D no tengo carga aplicada, va constante, va horizontal. En el punto D tengo una reacción, ¿verdad? De 80, va para arriba. Y de D a B va constante, va horizontal. Y en el punto B bajo. ¿Por qué bajo? Porque tengo una fuerza de 80 libras aplicada. Entonces vea que el diagrama empezó en 0 acá en el punto A y terminó en 0 en el punto B. Entonces ahí tenemos una condición de equilibrio.
No siempre los diagramas de cortantes que me cierran significa que los momentos me vayan a cerrar, porque puedo cometer errores. O pueden haber algunos errores de cálculo. Para saber si un problema está totalmente bueno, tanto el diagrama de cortantes como el diagrama de momentos flectores sí tienen que cerrar, ¿verdad? Tienen que cerrar. Ok, tienen Profe, que ser cero. Dígame. ¿y es suficiente con el método de áreas para determinar esos cortantes y flectores? Sí, es como lo más práctico. Ok, Ya esa partecita de integrar aquí, integrar allá, no. O sea, recuerde que lo que ocupamos que sea lo más práctico, ¿verdad? Muy sencillo, lo más sencillo. Y lo más práctico acá es que ustedes utilicen áreas, ¿verdad? Entonces determinan esta área, ¿ok? Aquí no hay área, ¿verdad? Entonces al no haber área acá, desde el punto C al punto D, el momento flector es uniforme, es constante. Ok, estas áreas tienen que ser iguales. Las áreas negativas y las áreas positivas tienen que ser iguales para que el diagrama de momentos me cierre. Ok. Bueno, eso para que lo repasen ahí rápidamente. ¿Cuándo es que tenemos flexión pura? Ok, vamos a ver esto. En una viga prismática, cuando tengo momentos iguales y opuestos que actúan en el mismo plano, ¿verdad? Generan flexión pura. Entonces, vean, en el tramo AC, ¿verdad? En el punto A tengo una magnitud y en el punto C tengo otra magnitud. Entonces, los momentos no son, digamos, iguales ni opuestos. Pero del punto C al punto D, en el punto C el momento vale 960 en una dirección y en el punto D vale también 960 en la otra dirección. Entonces son iguales y opuestos. Entonces, cuando se cumple esta condición de que a lo largo de una viga los momentos son iguales y opuestos, ahí tenemos flexión pura. ¿Okay? Otra manera de reconocer flexión pura es cuando tenemos cortante igual a cero. Entonces es otra cosa muy importante, que ustedes se acuerdan de mecánica 1, que cuando el cortante es cero, el momento flector es máximo. ¿Se recuerdan eso? Cuando el cortante es cero, el momento flector es máximo. Entonces vea que del punto C al punto D se cumple, ¿verdad? El momento flector es máximo, desde el punto C al punto D. Muy bien. Ahora vamos a coger el sector CD. El sector CD, yo tengo esta condición, que tengo un momento aplicado en una dirección y otro momento aplicado en otra dirección. Aquí yo tengo flexión pura. Estos momentos flectores aplicados en estos extremos, lo que me van a provocar a lo largo de la viga es una deformación. Vamos a dibujarlo en azul. Del punto C al punto D, voy a exagerar la deformación, pero la viga se me deformaría de esta manera. Aquí tengo la carga, y aquí tengo la carga, y aquí tengo los apoyos. Entonces la viga se me va a deformar de esta manera, principalmente del punto C, ¿verdad?, al punto D, es donde me interesa esta deformación. ¿Qué es lo que genero en este tipo de deformación? Cuando yo tengo un tipo de deformación así, en la parte interna de la curvatura, las fibras tienden a juntarse. En la parte interna de la viga. Las fibras al juntarse generan compresión. Y en la parte externa de la curvatura,
más bien las fibras tienden a separarse o tienden a alejarse. En la parte externa de la curvatura yo genero tensión. ¿Ok? Estos son los esfuerzos que yo estoy generando en la viga. Y esto es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Los esfuerzos generados por flexión. Vamos a ver también el tipo de viga que genera una carga excéntrica. Yo lo voy a detallar un poquito más adelante, pero cuando tenemos carga excéntrica es cuando la fuerza axial que estamos aplicando no coincide con la línea, ¿verdad?, del centroide de la sección transversal. Entonces ahí se produce carga excéntrica. Cuando tenemos carga excéntrica tenemos una combinación de esfuerzos generados por momento flector y generados por la fuerza axial. En algunos puntos esa fuerza generada por B va a sumar o a restar los esfuerzos generados por el momento flector. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí lo importante es saber el tipo de análisis que tenemos que hacer en una viga con carga excéntrica. Vamos a analizar, normalmente este tipo de problema lo que busca es analizar cierto sector. Entonces yo analizo cierto sector para ver cuáles son los esfuerzos que tengo. Entonces, por ejemplo, yo quiero analizar cuáles son los esfuerzos que se generan en el corte. Entonces, yo corto la estructura y tengo que hacer un análisis de equilibrio. ¿Cómo hago un análisis de equilibrio? Bueno, cortando y poniendo fuerzas internas. Entonces, vean que yo corto, elimino toda la parte de abajo, ¿verdad? Desaparezco la parte de abajo. Y entonces tengo que sustituir lo que estoy eliminando por fuerzas internas. Entonces, para que el elemento no se me desplace en Y, yo pongo una fuerza con la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces pongo P para abajo. Y aquí esta P que va para arriba y esta P que va para abajo tienen la misma magnitud, pero tienen sentidos opuestos. Entonces, repasando un poquito mecánica 1, ¿se acuerdan que cuando yo tengo dos fuerzas paralelas de la misma magnitud, pero sentidos contrarios, yo genero un momento flector o una fuerza par? Esa fuerza par nosotros la vamos a equilibrar con un momento. Entonces, quiere decir que donde nosotros estamos haciendo el corte, tenemos que equilibrar con una fuerza P y con un momento flector. Entonces, P genera un esfuerzo que habría que ver si está positivo o negativo dependiendo de la dirección. Y el momento flector, ¿verdad?, también genera un esfuerzo que sería M por C. Ahorita lo vemos, ¿verdad? M por C por I. Entonces, este momento flector en un punto genera tensión y en otro punto genera compresión. ¿Ve? Entonces, siempre uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Dependiendo de la dirección de P, puede ser positivo o negativo. Entonces, ve, hay unos que suman, ¿verdad?, y hay unos que restan. Eso lo vamos a ver y lo vamos a ampliar un poquito más adelante. Muy bien. Vamos a analizar ahora una viga en voladizo. La viga en voladizo es una viga que tiene un extremo libre y tiene un extremo empotrado con una carga transversal. Muy bien, eso es como cuando ustedes han ido a una piscina, por ejemplo, y en la piscina hay un trampolín, ¿verdad? Entonces ustedes brincan aquí en el punto A, brincan, 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 ¿verdad?, para hacer un clavado olímpico, ¿verdad? Ahí dan 20 vueltas mortales y caen en la piscina.
¿Ok? Entonces, un extremo está libre, quiere decir que se puede mover, ¿verdad? Porque aquí hay deformación, hay una fuerza aplicada, entonces el punto A va a desplazarse, pero el punto B no, el punto B está empotrado, entonces no se mueve. En este tipo de carga transversal vamos a tener también un sistema fuerza par, porque si nosotros cortamos por acá en el punto B, tenemos que equilibrar. Tenemos que equilibrar con una fuerza y un momento interno. También vamos a ver el principio de superposición. El principio de superposición nos va a ayudar para poder encontrar este, algunos valores o algunas... Ay, ¿por qué me está pasando? No quiero que me pase. En el principio de superposición, vamos a ver que podemos analizar los esfuerzos que se generan en una viga, ¿verdad? Para encontrar, no sé, algún tipo de reacción o algún tipo de deformación. Bueno, normalmente lo que determinamos son esfuerzos. ¿Ok? Entonces vean que a lo largo de una viga, el principio de superposición me permite encontrar el esfuerzo debido a la fricción que estoy generando, ¿verdad? Ok, vamos a terminar acá. Recuerden que vamos a quedar en la número 5. Vamos a quedar aquí en la número 5. En flexión pura en una viga asimétrica. Ok, terminemos ahí, ya son las 10:30. No voy a quitarles mucho tiempo. El jueves, bueno, vamos a terminar aquí de grabar.